Hola, bienvenidos a estos Ambonios, un espacio que vamos construyendo para descubrir horizontes que nos permitan entender un poco cómo estamos siendo en el marco de una sociedad tan diversa y cargada de posibilidades. La, la intención que hoy nos habita tiene que ver con pensar una práctica que, que de a poco ha ido cobrando mucha fuerza y que tiene que ver con el trabajo en grupo o trabajo colaborativo, con unas formas asociativas un poco raras que por supuesto distan mucho de lo que en esencia fue el trabajo grupal, y que se vinculan más con unas experiencias un poco justificatorias o evasivas respecto de lo que nos va ocupando en distintos escenarios. Quizás el primer asunto que habría que pensar en términos de lo que representa todo ese tema del trabajo en grupo, del trabajo colaborativo, de los trabajos grupales, de las formas asociativas para lograr determinadas tareas, tendrían que ver con pensar que es, digamos, primero que nada, que para que haya trabajo en grupo se necesita que existan otros. Otros. ¿Quiénes son esos otros? Yo creo que ese es el gran asunto aquí. ¿Cómo legitimamos, cómo validamos, o cómo más bien convalidamos a otros para que hagan parte de? Quizás asuntos como la virtualidad nos han llevado a confusión o digamos que han acentuado la confusión respecto de lo que son los otros. Yo creo que todavía no existe mucha claridad en en estos escenarios en los que nos estamos moviendo respecto de quién es el otro o qué es el otro. Ni siquiera está claro si es un ser o es un ente. Eso es muy difícil. Pero trabajo en grupo significaría eso. Significaría trabajar para que unos otros, junto conmigo, aprendan, construyan, consigan resultados, obtengan algún tipo de producto. Sin embargo, vamos a ver que no necesariamente sucede de esa manera y no puede sucederlo porque el otro no existe como una entidad concreta, una entidad reflexiva a la que se le pueda confiar o delegar determinados pactos o determinadas tareas. Veámoslo. En esencia, ¿cómo funciona esto? Mm, Hubo un tiempo, hasta hace unos 20 años quizás, que el otro era concreto. El otro era mi vecino, mi hermano, mi compañero, el que acompañaba procesos. Y sin embargo hoy el otro simplemente puede ser un nombre, un, un usuario de cualquiera de las redes sociales. Y se pretende eso. Entonces constantemente llegan invitaciones para participar, por ejemplo, por la vía de recolección de firmas en relación con un proceso para lograr determinados fines. O en el peor de los casos, y que es el más recurrente, se intenta denunciar ante un otro que no sabemos quién es, determinado suceso, determinado acontecimiento, determinada situación. Pero ¿ante quién se está denunciando? Cuando estoy frente a la cámara, cuando tengo el teléfono grabando, cuando tengo la pantalla activada, ¿quién es el otro? ¿Alguien concreto o alguien que yo imagino? Vamos a ver que ya el otro concreto perdió esa posibilidad de concretarse ante mí y a quien yo le puedo hablar con determinadas condiciones, haciendo uso de determinadas estrategias. Porque el otro, con el que se supone que trabajo, por ejemplo, por una reivindicación social o familiar o cultural o política, económica, ambiental, ecológica, la que quiera usted. El otro simplemente es una firma virtual, un me gusta, un like.
Y entonces si el otro es simplemente eso, ¿cómo yo a ese otro le puedo acompañar realmente en la concreción de una tarea, en el hacer efectivo un proceso? Digamos, esencialmente esos deportes que fueron históricamente los primeros que atendieron junto con la milicia al, a la posibilidad de lograr resultados por la vía del trabajo en grupo. Y entonces allí uno encontraba al otro y al otro se le asignaba una función dentro del equipo deportivo o dentro del ejército o del pelotón militar. Cumplía con determinadas estrategias determinadas tareas. Y hoy, ¿cómo funciona eso? Cuando hemos eh, reconfigurado nuestras formas de asociación. Nuestras formas de asociación ya no están definidas por personas, sino por nombres, ¿cierto? Por usuarios. Ahí es donde tendríamos que pensar qué significa realmente trabajar en grupo. Quizás el peor momento en el que se ponen en evidencia los trabajos en grupo y su nefasta forma de existencia se evidencia en el colegio, ¿cierto? Un trabajo en grupo significa que dos, tres o cuatro van a firmar el resultado de las actividades que oficia uno solo de ellos. O ninguno de ellos en última, ¿cierto? Porque puede suceder simplemente que el grupo se reúne para pagar a un tercero para que haga la tarea. Y ese tercero ni siquiera existe porque puede ser virtual, ¿cierto? Puede ser un nombre que se encontró en las redes sociales o se consiguió por vida de un referido y que copia el trabajo y lo pega y lo organiza, pues hace una especie de monstruo ahí de Frankenstein académico y lo entrega a ese grupo para que ese grupo se represente a través de esa tarea cumplida. Eh, Se trabajó en grupo, inclusive para lograr el pago que se comprometió con ese tercero, resulta un problema serio, ¿cierto? Entonces uno no quiere pagar, el otro siente que es más tarde, que debe ser en cuotas. Hay un asunto extraño en esas formas de asociatividad. Quiero decir, hay un proverbio que me parecía hermosísimo y es que si uno quería llegar rápido a alguna parte, tenía que ir solo. Pero si quería llegar lejos, tenía que ir en grupo, acompañado, y bien acompañado además. Hoy un proverbio tan hermoso como ese ya no tiene sentido en tanto que primero desde la casa misma, pero particularmente desde el colegio, se aboga porque la gente trabaje en grupo. Es más fácil para un profesor calificar 10 trabajos en grupos de 3 que 30 trabajos individuales en los que puede realmente hacer un diagnóstico serio y comprometido de lo que está adelantando en el aula o en la asignatura que está sirviendo. Pero se trabaja en grupo por comodidad, por conchudez también, ¿cierto? Yo no quiero hacer... hay una excusa que es bien interesante y es no tengo tiempo para, entonces hago el trabajo en grupo y dejo que el otro haga y al otro yo le doy las gracias, le doy la palma en la espalda, le regalo una manzana. Ahí hay un fracaso, digamos, en términos de lo académico. Ahora bien, claro, la educación estaría o debería estar configurada para fortalecer habilidades del cooperativismo, del trabajo grupal, entendido positivamente, en términos efectivos. Es decir, si sumamos nuestros saberes, si sumamos nuestras habilidades, es posible que construyamos un producto o un proyecto mejor, más efectivo, más aplicable, con mayores ventajas. Sin embargo, ahí es donde está la contradicción extraña que nos ayuda a entender cómo resulta un fracaso, un fiasco, cualquier forma de trabajo grupal hoy, y es que la educación pretende que se trabaje en grupo, pero se evalúa individualmente. Entonces, trabajen en grupo, pero el examen es particular, usted no puede mirar al compañero buscando solidaridad, buscando acompañamiento, porque le anulan el examen, no le anulan el ejercicio evaluativo.
Usted tiene que presentar unas pruebas de estado, por ejemplo, unas pruebas, aquí se conoce una cosa terrible como Saber Pro, y eso es totalmente individual, usted no puede asociarse con tres o cuatro y entonces el examen compromete distintas áreas, nos juntamos el que sabe de matemáticas, el que sabe de biología, el que sabe de inglés, el que sabe de química y resolvemos un buen examen en el que cada uno aporta cosas, sino todo lo contrario, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar es, no, usted sabe solo de matemáticas, entonces conteste solo de matemáticas y en lo demás pierde, termina obteniendo unos resultados absolutamente vergonzantes en una prueba de esas, simplemente porque nunca se le presentó la posibilidad de desarrollar habilidades en las que la asociatividad tuviera sentido. Ahí hay un asunto que es muy extraño. Entonces, pretendemos que se trabaje grupalmente, pero evaluamos individualmente. Ahí hay un primer fracaso. El otro fracaso tiene que ver con que los grupos no se configuran por la vía de las habilidades, de los saberes, de las afinidades, de las competencias, ¿cierto? De las destrezas, sino que se configuran por la vía de los afectos. ¿Cierto? Ah, no, es que nosotros somos amiguitos desde siempre, entonces vamos a hacer en grupo. Pero ninguno de los dos sabe, ah, no importa, pues estamos juntos. Pero vea que el vecino sabe mucho, ¿por qué no lo traemos? No, porque es vecino. Y el vecino es distinto, el distinto es enemigo, el distinto es una cosa terrible. Al distinto no se le puede incluir. ¿Cierto? Entonces intentar descubrir esas posibilidades que en la diversidad permitirían conseguir mejores resultados, resulta una especie de acto de traición, porque tendríamos que traer con nosotros a unos distintos que son de otro apellido o que son de otra nacionalidad o de otra región. Ahora mismo era muy extraño hace unas semanas escuchar cómo algunos gobernantes salían a cuestionar la, la posibilidad de que algunos médicos de otro país vinieran a aportar sus saberes, sus habilidades en la construcción de respuestas a una pandemia simplemente porque eran de determinado país, de una isla, ¿cierto? Y no había necesariamente que castigarlos, que ofenderlos, que agredirlos. Eh, Porque no podíamos aceptar que ellos pueden complementarnos desde su formación, desde sus habilidades. Es muy, muy duro, pero es ahí en donde se pone en evidencia todo esto. En los regionalismos se pone en evidencia necesariamente esa imposibilidad de aceptar que el otro, el que viene de otro lugar, el que es distinto, el que tiene otras ideas, otras creencias, otras posibilidades, otras expectativas, puede aportar y por el contrario se le juzga por su acento, por su entonación, por su color. Hay un asunto que tiene que ver, por supuesto, con niveles superiores al propio individuo, que tiene que ver con la ley, por ejemplo, esa discriminación, por ejemplo, por etnia, o por idioma, o por acento, pone en evidencia que no servimos para trabajar en grupo. Ahora, esto es propio de los habitantes de un país específico. Yo creo que no. Yo creo que esa dificultad para trabajar en grupo, para aceptar al otro, al diferente, o a las ideas, a las expectativas que tiene un otro, es hoy universal y que se ha venido fortaleciendo, por supuesto, en la irreflexiva aceptación de las redes sociales como una verdad unívoca, ¿cierto? Y entonces las reuniones se tienen que hacer por determinada plataforma y ya. Pero hay otras plataformas mejores, quizás más económicas, quizás más... no, es la de moda. Y todo el mundo tiene que tener WhatsApp, y todo el mundo tiene que tener Facebook, y todo el mundo tiene que tener... Y evitamos al que presenta una alternativa distinta, lo juzgamos, lo sometemos a una especie de escarnio raro,
a quien no se apegue a una bandera o a un himno o a una nacionalidad específica. Sin embargo, repito, esto no es un asunto de región, esto no es un asunto de país, esto no es un asunto de nación, esto es un asunto que hoy se ha vuelto universal. Se volvió universal, por ejemplo, que tenemos que, para determinados eventos, escuchar determinadas músicas. Y el que traiga músicas alternas, entonces es más visto, más que como algo exótico o algo enriquecedor, un enemigo, un atrasado, un traidor. Es muy extraño eso. Sin embargo, miren cómo desde los referentes desde los cuales nos vamos constituyendo a diario, encontramos que el trabajo en grupo es una especie de aberración, ¿cierto? Cuando hubo otro mundo en el que el otro era aceptado, se constituyó algo como el Salón de la Justicia, para el caso de las caricaturas y de las superhéroes. Y en el Salón de la Justicia habían de todos, había un indígena, había uno que se volvía gigante, había uno que tenía flechas raras, y funcionaba. Pero hoy que cambió el panorama, hoy que la diferencia no es aceptada, hoy que hay una necesidad constante de excluir al otro, ustedes ven esos que ya no se llaman Vengadores, ahora se llaman es Avengers. Los Avengers, por ejemplo, terminan peleando los dos grandes protagonistas, excluyéndose, matándose, buscando formas para no trabajar en equipo, para trabajar individualmente. Y entonces miren cómo el equipo, el trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, hoy da cuenta más de unas actitudes negativas, que no debería ser así, negativas, que de una estrategia de fortalecimiento que permita lograr mejores resultados. Entonces, el asunto es cómo tendríamos que pensar esas formas de trabajar en grupo, de trabajar en equipo, de armar comités, de armar asociaciones. En un país como este eso es peligrosísimo porque inmediatamente son tildados de izquierda, es decir, distintos. Para evitar que esos otros puedan presentar una mejor propuesta. Entonces no se trata de lograr la mejor propuesta, sino la que más adeptos tenga. Y los adeptos llegan no por habilidades, no por capacidades, no por reflexiones, no por competencias, sino simplemente por estéticas, ¿cierto? O por moda, o por gusto. Entonces, cuando uno empieza a pensar las distintas problemáticas sociales, políticas, económicas o culturales que tenga una forma de asociación humana, lo primero que tendría que entender hoy es que si no somos capaces de entender quién es el otro y de qué está constituido ese otro, no podemos trabajar en equipo. Lo que estamos trabajando ya no es en equipo, sino en montonera. De hecho, para el caso particular de este pedazo de tierra que llaman Colombia, es bien interesante y es que hay como dos montoneras, ¿cierto? Una que tienen como que siguen apellidos y cada una es para la otra no una forma de complementación para lograr mejores proyectos políticos, soluciones más efectivas a los grandes problemas que se presentan socialmente, sino cada una es una especie de anticristo, de demonio para la otra. Y entonces al otro ya no hay que asumirlo como parte que me complementa, que me permite ver otras alternativas, que permite trazar nuevas visiones para interpretar la realidad, sino que el otro es el malo y hay que anularlo, aniquilarlo, acabarlo, enlodarlo de la peor manera, porque además no hay respeto por la humanidad del otro, sino que el otro hay que aniquilarlo, ¿cierto? En el equipo está la posibilidad de identificar cuál es el más fuerte, cuál es el más veloz, cuál es el más ágil, cuál es el más resistente, y si juntamos esas habilidades, obtenemos necesariamente un equipo bien interesante, ¿cierto? Pero en lugar de reconocer las diferencias, entonces matemos al gordo, matemos al flaco, matemos al rápido, matemos al y quedémonos aquí solamente como cajas de fósforos, todos igualitos, del mismo tamaño, de la misma fórmula, con las mismas posibilidades, para que no exista la posibilidad de discordar.
Ahí hay un asunto que a mí me parece que es espantoso y que se fomenta particularmente en las aulas, cuando se obliga a que se tenga que trabajar en grupo por la comodidad del líder del grupo, de la clase, del profesor, por ejemplo, aunque puede funcionar en cualquier oficina también, y no por la ventaja, por el beneficio de optimizar las grandes habilidades que pueda tener cada uno. Entonces los trabajos tienen que ser todos iguales. Entonces es muy interesante ver que todos los trabajos tienen que tener estas mismas normas, estas mismas páginas, esta misma letra, tienen que tener estos mismos números, todo tiene que ser igualito. En lugar de enriquecernos con distintas posibilidades, todo tiene que hacer... hay algo grave ahí, es que cuando tienen que hacer la misma tarea sobre el mismo tema, en lugar de plantear, vea, cada grupo puede hacer distintas tareas respecto del mismo tema, cada uno puede presentar distintas visiones del mismo problema para poder encontrar enriquecimiento en la diversidad. Entonces terminamos todos repitiendo el mismo discurso, las mismas palabras, los mismos gestos, los mismos guiños, los mismos colores, las mismas formas para poder pasar la materia, o para poder caerle bien al jefe, o para poder ser aceptado por el grupo de amigos. Todos terminan cantando la misma canción, mal cantando la misma canción además. ¿Cierto? Porque cuando alguien llega y dice, hey, no, tomemos esta canción y démosle unos giros, unas nuevas tonalidades, unas nuevas... No, 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 porque la canción es como es y ya. Ahí en esa negación de la diversidad está también la imposibilidad de trabajar en grupo, de enriquecernos de esa posibilidad maravillosa que el otro, cuando lo aceptamos, puede traernos. La gran tragedia para América Latina, no entiendo por qué todavía fue que llegaran venezolanos. Y uno dice, pero ¿cómo así? Cuando los mexicanos se vieron avalanchados por europeos, en lugar de perderse, se enriquecieron, se fortalecieron, se volvieron una cultura absolutamente universal y maravillosa donde todo el mundo quería llegar. Pero aquí empiezan a llegar simplemente venezolanos y ya no, son malos, son terribles, hay que escupirlos, hay que estigmatizarlos, hay que volverlos enemigos, en lugar de tomar de ellos toda una historia, todas unas tradiciones, unas culturas, unas formas, unos sabores, unas convicciones que nos fortalezcan y nos permitan identificar fórmulas de entendernos. Los presentamos como enemigos. Entonces aquí no faltó el presunto líder o los presuntos líderes sociales que ponían al otro como un enemigo, ¿cierto? Si usted no me reconoce a mí, entonces usted va a terminar como el otro. Y eso es particularmente extraño y enfermizo, ¿cierto? Eso es lo más absurdo que puede haber, lo más inhumano, porque nadie se parecía darse a la tarea de pensar, venga, y ese otro al que están estigmatizando, ¿cómo ha resuelto los problemas que tengo yo? ¿Cuáles son esas estrategias que ese otro ha usado para resolver los problemas que yo tengo hoy y que él no tiene? Lo pongo en términos prácticos: Venezuela no tiene guerrillas, Venezuela no tiene paramilitares, ¿cierto? Venezuela no tiene un problema de narcotráfico o de cultivos ilícitos como el que tiene aquí, o de necesidad de sustitución de cultivos. Y sin embargo, seguimos creyendo que ellos están peor que nosotros. ¿Por qué? Pues pendejo lo dijo, un bobazo que lo único que quería era conseguir un cargo público a punta del miedo de los tontos. Y los tontos, en lugar de pensarse, en lugar de identificarse, simplemente prendieron la radio, escucharon la misma canción, la misma voz, el mismo mensaje, sin pensarlo, terminaron convirtiéndose ya no en una maravilla de riquezas, de posibilidades, sino en una manada. Y el gran problema de la manada o del cardumen es exactamente eso, es que ninguno piensa, ¿cierto? El cardumen va, ¿cierto?, siguiendo la corriente del río, ¿cierto? La manada, ¿para dónde va? Nadie sabe, ¿cierto? Pero la manada va junta, va pegadita. Y precisamente esa manada se vuelve más susceptible al riesgo del depredador, ¿cierto? Porque es muy fácil llegar allí, ¿cierto? Entonces no se trata de pretender
que somos los mejores, pero sí podemos lograr mejores resultados en la medida en que reconozcamos al otro. El otro tiene valor, el otro tiene saber, el otro tiene posibilidades, tiene experiencias y tiene expectativas. Pero, y cada vez que usted intenta construir un grupo, o conformar un grupo, o consolidar unos resultados por la vía de un trabajo en equipo, usted busca eso. O lo que hay es más la feria de los afectos, la feria de los aplausos, la feria de la palabra. No, no le podemos decir eso porque se ofende. No le podemos reclamar eso porque pobrecito. ¿Cierto? Entonces hay un asunto que es gravísimo en tanto que trabajar en grupo como se nos ha presentado en contravía de la experiencia humana es más un acto de exclusión que de inclusión. Y esto usted lo puede verificar perfectamente en una guardería, en un jardín infantil, en un aula de clase o en cualquier oficina, en una fila para lograr una diligencia bancaria. Hay que ver cómo la gente se asocia, ¿cierto? Entonces se asocian, no, porque somos mujeres, o porque somos viejitos, o porque somos los más jóvenes. Y de una vez sacamos al otro, lo excluimos, lo convertimos en una especie de parias a los que hay que despreciar. Y entonces cada vez que se forman esos grupos, el grupo de las mujeres, el grupo de las niñas, el grupo de los niños, el grupo de los viejitos, cada grupo empieza a encontrar en el otro lo negativo, desde sus propios prejuicios, lo negativo del otro, ¿cierto? En lugar de encontrar en el otro una posibilidad de enriquecerse, de fortalecerse y de convertirse en un equipo que verdaderamente logre resultados, ¿cierto? Entonces los más jóvenes siempre están diciendo, es que está muy viejo. Y los más viejos, es que son jóvenes y por lo tanto son idiotas. Y las mujeres, es que esos son machistas y son feos y son brutos y son agresivos. Y entonces, ¿cuándo podríamos construir sociedades para la convivencia? Sociedades para la vida armónica, sociedades para el respeto, cuando desde la propia casa estamos estableciendo siempre que hay bandos, ¿cierto? Entonces el bando de los padres contra el de los hijos, el de los niños contra las niñas, los niños hacen esto, las niñas hacen aquello, el de los que ya están en el colegio y el de los que no, ¿cierto? Entonces, no, yo contrario a lo que algunos creen, aquí me hacen un llamado, Caterina me hace un llamado, a que es que el sistema no admite la diversidad. No, es que no se trata de sistemas, se trata de usted en su casa, se trata de usted en su familia, se trata de usted en la universidad, en el aula, en el salón. Es usted quien fortalece, quien apuntala al sistema. El sistema, ¿cuándo cambia? No por un decreto, el sistema no va a cambiar por decreto. A partir de mañana todos van a trabajar grupalmente y con inteligencia. Eso no va a pasar. El sistema empieza a cambiar en la medida en que usted individualmente se piense en el respeto por la diferencia, por la posibilidad de enriquecerse del otro. Es que eso es muy interesante cuando se lo pone en escenarios prácticos. Mientras el mundo funcionó, digamos, con cierto nivel de normalidad, hubo una práctica que se llamaba turismo y la gente se iba de turismo, por ejemplo, desde el valle o desde la montaña para el mar, y llegaba al mar a juzgar, a cuestionar al que vivía en el mar. Que porque hablaban muy rápido, que porque son perezosos, que porque comen muy raro. Y entonces llegaban allá como si llevaran la verdad. Vea, no, es que eso se cocina así, se prepara así, se disfruta así, se baila así, se canta así, se come así. A tratar de cambiar al otro en lugar de aprender de ese otro. ¿Cierto? Eso es una cosa que es totalmente absurda y que pasa en los salones de clase, ¿cierto? Entonces llega uno y dice, no, es que la verdad la traigo yo y todos ustedes me tienen que obedecer, que es la visión del profesor tradicional, pero también del estudiante que se cree mucho, ¿cierto? Es que aquí el conquistador de niñas soy yo, o es que la más bonita del salón soy yo y todas las demás me tienen que obedecer. El problema no es tanto que ellos digan eso, sino que los demás terminan legitimando eso
votando por ellos, apoyándolos a ellos, obedeciéndolos a ellos y sometiéndose a ellos. Entonces ahí hay un asunto que es muy interesante porque tiene que ver necesariamente con la posibilidad de reflexionarse. Si usted aprende, o por lo menos se da la oportunidad de descubrir en el otro posibilidades, el primero que va a ganar es usted. ¿Cierto? Es usted que es capaz de descubrir que esos gremios, esos grupos, esas posibilidades de juzgar, de cuestionar o de fortalecerse, de guarecerse, pues son absolutamente tontos. ¿Cierto? No hay hombres y mujeres. Entonces los hombres dicen que las mujeres son débiles, son bla, 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 que las mujeres son para esto y los hombres para eso. Lo que habría que entender es que somos esencialmente seres humanos, y así como hay mujeres supremamente dedicadas a esos ideales tradicionales de nobleza, de dulzura, de ternura, también las hay que tienen un carácter más fuerte y eso las saca del vínculo de mujeres. No, simplemente las hace seres humanos. Pero entonces pretendemos es que la vida funciona como los positivistas nos enseñaron, ¿cierto? Arriba, abajo, blanco, negro, blanco, ¿cómo se llama? Flaco, gordo, hombre, mujer, niño, adulto. No, no puede ser así. Si se trata de reivindicar como se pretende. Mire que hay una palabra muy bella con la que se trauma a los niños, ¿cierto? Hay que compartir. A mí me encanta esa palabra por todo lo que significa. Porque usted con quién comparte. ¿Con su amigo o con el que necesita? Ese es el gran asunto. Que tiene que ver necesariamente con otro asunto que es el de la solidaridad. ¿Cierto? Entonces usted lo que hace es darle a su amigo. Pero y el otro tiene hambre. Ah, no, el otro de malas porque ese no es mi amigo. ¿Y usted a quién deja meter en la fila, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Al que necesita o a su amigo? Habrá otros, por ejemplo yo. Ah, no, yo a ninguno. De malas, mijo, vaya a fila. Pero, digamos, son posturas totalmente diferentes, ¿cierto? El problema es cómo podríamos interpretar eso que hoy denominamos trabajo colaborativo. ¿Qué significa trabajo colaborativo? Y ahí hay algo bien interesante. Cuando se utiliza la palabra colaborativo, intenten pensar en qué contextos y quiénes utilizan la palabra colaborar, ¿cierto? Entonces el del bus le dice colabóreme por el tubo del medio, ¿cierto? El vendedor le dice en qué le colaboro, y en realidad no le quiere colaborar, en realidad lo que quiere es usarlo para sus propios fines. Pero ahí no hay colaboración y sin embargo llamamos trabajo colaborativo. Eso es tan absurdo que, por ejemplo, Colciencias tiene un indicador de validación de productos que obliga a que la gente haga trampa, ¿cierto? Entonces yo escribí un artículo, yo escribo mi artículo, lo firmo, vea, William Molina Merchán escribió este artículo, lo llevo a Colciencias y Colciencias lo puntúa, un punto por ese artículo. Pero ¿y si yo hago ese artículo, como lo hice, y no solamente pongo mi nombre, sino pongo a 4 patos que no hicieron nada, entonces el artículo ya tiene 3 puntos, ya no, el mismo artículo, solo por tener 3 nombres más, vale mucho más para Colciencias, que porque eso es trabajo colaborativo, índice de trabajo colaborativo. Yo, ¿qué es esto? Desde la propia legalidad, desde las propias formas académicas, estamos pretendiendo generar trampa. Entonces, si decimos que un trabajo es individual, eso es una trampa. Eso es plagio, eso seguro que fue porque esa persona no fue capaz, no cómo iba a poder hacer ese trabajo tan bueno. Pero si llega un trabajo en el que firman 4 o 5, no, es un trabajo maravilloso porque trabajaron en equipo, aprendieron a escucharse, a tolerarse, no aprendieron nada. ¿Cierto? Lo que pasa es que 4 pagaron para que uno trabajara, para que uno hiciera. Y esto funciona en todos los escenarios, es simple, párese frente al Congreso y mire a ver cómo funciona eso. El trabajo del Congreso de la República. Y entonces suponemos que el Congreso está trabajando, no, el Congreso trabaja en 2 patos y ya, tal vez 4. El resto están allá gorriando sueldo, pero se presentan como el Congreso de la República, de la res pública, de la cosa pública, el Congreso.
¿cierto? Los profesores son los primeros llamados a repensarse en términos de esos trabajos grupales, de esos trabajos académicos, ¿cierto? Esas formas, por ejemplo, asociativas que llaman grupos de investigación o semilleros de investigación, que son una forma absurda de legitimar la pendejada, porque en realidad en el semillero, ¿cuántos están trabajando? El semillero de verdad está produciendo. Como semillero, como grupo, hay discusión, hay debate, hay construcción colectiva para el logro de la interpretación de un asunto o para alcanzar determinados productos o determinados resultados. Generalmente es uno el que trabaja y los demás van allá, firman unas listas de asistencia y se acabó, ¿cierto? Hay un asunto que tiene que ver con esa bobada de pretender que es que lo social es muy importante, cuando en realidad todo el tiempo estamos reivindicando la individualidad. ¿Quién de ustedes compró una caja de tapabocas y fue y la repartió entre sus vecinos pobres? No, usted compró la caja de tapabocas y son para mí. Y fue y se los guardó usted. Esa gente que compró esos montones de papel higiénico en premia pandemia fue y la repartió. No, esos fueran para ellos. Y si los demás no alcanzaron, de malas. Y quien está dictando, por ejemplo, las normas, las está dictando para los demás, no las estoy dictando para mí, ¿cierto? Yo tengo privilegios, los congresistas son una maravilla para eso. Yo me subo el sueldo 5 millones más, a pesar de que no estoy yendo al Congreso, que no tengo por qué cobrar gastos de representación, pero a los demás, ¿cierto? Que se los lleve el que los trajo, quien los manda a haber votado, ¿cierto? Porque no fueron capaces de entender que no todos tienen los mismos privilegios, las mismas posibilidades, las mismas condiciones, las mismas expectativas que tienen quienes tienen el poder. Ese asunto maravilloso que nos plantea Michel Foucault con los micropoderes. ¿Cierto? Cada uno se para desde su esquinita con su garrote y va a intentar dañar al otro. Pero cuando necesita de la medalla, cuando necesita del premio, cuando necesita del aplauso, del reconocimiento o de la recomendación, va y se presenta como una especie de prohombre, una especie de mártir, de héroe, de gran señor o de gran señora, que es capaz de incluir, de pensar, de respetar. Nada de eso pasa en la vida real. Entonces pensar ese asunto de lo trágico, que hemos vuelto una práctica que por milenios fue efectiva, porque es justo por el trabajo en equipo, por ejemplo, que los primeros seres humanos aprendieron a cazar y lograron cazar dinosaurios y mamuts y cosas. Uno solo no podía, tenía que organizarse con otros y hacerlo, y voltearle el curso a un río, o terminar construyendo pirámides, o templos, o murallas. Todo eso implica, compromete, exige trabajo en equipo, ¿cierto? No sucede lo mismo, por ejemplo, con descubrir cuál es el centro de la Tierra, ¿cierto? O descubrir la distancia entre la Tierra y la Luna, o entre la Tierra y el Sol, que son trabajos reflexivos, ¿cierto? Que aplican para un individuo que es capaz de tomar una cantidad de experiencias, de evidencias, de hechos, de actos, y pensar él. Y él lo pensó para él, no, él lo pensó para los demás. Y entonces el desarrollo de las ciencias, por ejemplo, de los saberes, de las disciplinas, siempre ha sido un acto de reconocimiento de los otros. Los otros necesitan, ¿cierto? Hay que inventarse una palanca para que la gente deje de matarse. ¿Cierto? Hay que inventarse una cantidad de herramientas para que los demás, no para mí, eso no funciona para mí. El problema es, si usted lo quiere pensar en términos bien contemporáneos, lo que está pasando hoy con la vacuna del coronavirus. Entonces, no, yo llego y desarrollo la vacuna y yo soy el dueño de esa vacuna, y si los demás quieren, independientemente de si tienen o no como, me tienen que privilegiar a mí con referentes económicos y privilegios, bla, bla, bla. Ahora, la semana pasada, una de esas empresas multiasesinas, multinacionales, logró descubrir una primer intento de vacuna, y ahí mismo el gobierno de los Estados Unidos le voy a dar $1.000 millones de pesos, de dólares, por esa vacuna, para que esa vacuna sea mía, no para que sea de la humanidad. Ahí tendríamos que aprender un poco de esta vacuna que hizo Patarroyo.
que en lugar de taparse de plata, como hizo casi todo el mundo, con todos los problemas que yo tengo con él en términos de muchas actitudes políticas y sociales, bueno, esa vacuna se llama, es como se llama el país donde yo nací, y es para todo el mundo, y es gratis, ya. Ahí hay un acto altruista, que contradice muchos de sus actos cotidianos, sí. Pero pienso específicamente en ese acto. Entonces el que descubre la vacuna al coronavirus la va a dar para todo el mundo. No se la va a entregar a las multinacionales de la salud para que ellos no trabajen en grupo, sino ellos tengan el privilegio. Piensen en lo que significa un Bill Gates, ¿cierto? Tapado en plata hasta donde más, ¿cierto? Porque todo el que compre un computador tiene que ponerle el sistema operativo que él se le dé la gana y utilizarlos, y si quiere utilizarlos, tiene que pagar y además mensualmente tiene, o anualmente, tiene que volver a pagar. Y entonces hay un asunto que no tiene que ver con el trabajo en grupo, que no tiene que ver con el reconocimiento del otro, sino con el aprovechamiento de manera egoísta de los otros para un bien particular. Y esta vaina surge es necesariamente desde la casa, desde la escuela, se fortalece por supuesto en las universidades con los grupos de amigos. Eso es muy interesante cuando uno está con los amigos por ahí tomando una cerveza en un bar y pasa por ahí alguien con cara de sequía, con cara de necesidad. Y uno no le dice, venga, tómese una cerveza con nosotros, no, fuera de aquí, vaya de aquí o llamo a la policía, uno lo echa, que porque no hace parte del grupo de uno. Y puede suceder que ese que pasó con sed, ¿cierto? Tenga una cantidad de historias que diviertan, que entretengan, pero como no es de mi grupo, se tiene que ir. Como no es de mi acento, lo tengo que despreciar. Como no es de mi institución, entonces debe ser malo. Entonces empezamos a entendernos es a partir de la discriminación, del desprecio, del desdén por el otro. ¿Cierto? El trabajo en grupo nos ha servido para muchas cosas, o sirvió históricamente para mucho. Sin embargo, hoy no está tan en boga eso. Hay una lectura bastante amañada de eso que denominamos individualismo, ¿cierto? Y digo que es amañada, porque el individualismo como proyecto es maravilloso, es muy hermoso. El individualismo no es egoísmo, ¿cierto? Es pensar en el individuo como gestor de procesos. El individuo permite entendernos como seres pensantes, propositivos, cuestionadores, que tienen capacidad asociativa de individuos, de reconocimiento de las diferencias. Hay pendejos que siguen creyendo que el individualismo es egoísmo, es pensar en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso no tiene que ver con el individualismo. Y sin embargo es desde esa postura, desde ese lugar egoísta, egocéntrico, desde donde se pretende que todos los demás, ¿cierto?, son una especie como de subsidiarios que tienen que pagar además por el derecho de existencia de determinados seres. Pensemos un poco en este pedazo de tierra, ¿cierto? Hay unos problemas presupuestales absolutamente gigantescos y hay un miserable que no le importa eso y tiene una super pensión, pero además de esa pensión sigue cobrando salarios y aparte de eso hay que pagarle 300 escoltas. ¿Está pensando en los demás? No, él no está pensando en los demás. Pero todos los demás sí están pensando en él porque tienen que tributarle, tienen que pagarle, tienen que respetarle. Pero además, porque él logra, y es bien interesante trabajar sobre ese caso, porque él se ampara en el colectivo, por ejemplo en el colectivo familia, para defender su lugar frente a los demás. Pero jamás piensa en las familias de los demás. Y entonces miren que mi pobre esposa y mis pobres hijos están sufriendo. Pero cuando manda matar a los hijos de otro, a los hermanos de otro, a las madres de otro, cuando manda a desterrar, ahí sí no le interesa lo colectivo. Lo colectivo para el paramilitar que es, o lo colectivo para el guerrillero que es, o lo colectivo para el jefe de las bandas que es. Y allí tendríamos que empezar a pensar qué significa trabajar en grupo. Porque una banda delincuencial aprende perfectamente a trabajar en grupo. Un grupo paramilitar trabaja en grupo. Una banda de narcotraficantes trabaja en grupo, es decir, toma las posibilidades mejores de cada uno de sus miembros para optimizar todos los mejores resultados.
¿cierto? Entonces el paramilitar, ¿por qué se convirtió en el gran Mancuso, o en el gran Carlos Castaño, o en el gran Matarife? Pues porque supo poner ministro, secretario, servidor, funcionario, en donde tocaba. Y por eso ese proyecto se fortaleció tanto que hoy parecen intocables. Igual pasó con las guerrillas durante un poco más de 50 años. Igual pasa con las bandas delincuenciales de cada barrio. Esto cogen a los pelados, los adiestran. Este es el que maneja, este es el que mata, este es el que roba, este es el que extorsiona. Este pone la cara, este administra. Y pone a trabajar a todo el mundo para el mismo fin. Pero ¿y en las situaciones buenas? ¿Cuándo pasa eso? ¿Sería posible entender, por ejemplo, el trabajo grupal en las Fuerzas Armadas? No. El trabajo grupal, por ejemplo, entre los gremios de artesanos o los gremios de oficiantes, los panaderos. No, porque aquí cualquiera que se asocie para cumplir con una tarea positiva para los demás, inmediatamente es nombrado por los grupos que sí son fuertes, como de izquierda, como comunistas, como castrochavistas, como camaradas, totalmente negativo, y entonces hay que matarlos. Entonces al que se le ocurre, hey, vamos a organizarnos, vamos a asociarnos para lograr mejores precios de nuestros cultivos, hay que matarlo. Bien interesante. Nosotros somos taxistas, los taxistas, un poco de porquerías, eso es lo que son. Y sin embargo, los demás de la sociedad pretenden no entenderlos como taxistas, sino como individuos, cuando ellos todo el tiempo están beneficiándose del gremio. Atropellan a alguien o maltratan y ahí mismo llegan 10 o 20 taxistas. Pero cuando uno solo de ellos comete un acto cívico, por ejemplo, devolver una plata que se encontró, entonces todas las porquerías, los violadores, los masturbadores, los asesinos, los que sean, salen, ay no, vea, yo soy taxista y los taxistas, mire como tenemos un ídolo. Porque defendió, el que entregó la plata fue un ser humano, no fue un taxista. Pero los que salen a cerrar vías, por ejemplo, o los que exigen, demandan y obligan a pagar sobrecostos, no es uno, son todos en grupo. Y inclusive, ese que devolvió la plata va y se beneficia de eso. Entonces esos gremios hay que pensarlos. Hay términos que nos ayudarían a entender todo este asunto de los trabajos en grupos. Feminicidio, ¿qué carajos es eso? No, es que mataron a una mujer. Sí, mataron a un ser humano. No tenían por qué, no tienen por qué lastimarlas, no tienen por qué dañarlas, no tendrían por qué agredirlas. Pero entonces entendámonos, porque si todos los hombres son cortados por la misma tijera, si todos los hombres son perversos, si todos los hombres son terribles, si todos los hombres son bla, 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 entonces valdría lo mismo para todas las mujeres. No, no, porque es que entre las mujeres están las mamás, y las mamás son santas, son sagradas, y ellas nunca cometen crímenes, y ellos nunca maltratan. ¿También? También, entonces uno no puede decir, es que las madres son buenas. No, algunas madres son buenas. ¿Cómo hacemos para entendernos si no somos capaces de pensarnos primero como puntos de referencia para cuestionar al otro? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus posibilidades? Para poder aprovechar, para poder capitalizar las ventajas, las riquezas, las experiencias y las posibilidades de ese otro, ¿cierto? Cuando Estados Unidos le cierra la puerta a los inmigrantes o a los mexicanos, va y les monta un muro, no es para que, este muro es para que no entren los malos, es para que no entren los mexicanos. Para ellos lo que existe es un grupo ahí raro. Y dentro de ese grupo raro hay profesores, hay sabios, hay humildes, hay nobles, hay trabajadores, hay pillos, hay bandidos, hay de todo. Pero pretendemos que con un nombre, entonces no, todos los que no estén con nosotros entonces son malos. ¿Cómo así? Todo el que no esté conmigo está contra mí. No, el mundo no es de diferentes colores. Ahí es donde está el asunto para tratar de entender los trabajos en equipo. Es muy interesante pensar cómo hay una opinión generalizada negativa respecto de los cuerpos armados,
Pero la opinión que se tiene respecto del cuerpo de bomberos es totalmente positiva. O por lo menos es neutral. A nadie se le ocurre, es que los bomberos... Ah, un momentico. Estos que sí los puedo necesitar para que me salgan el... ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué en los imaginarios? Porque no nos hemos parado como seres humanos. Si nos entendiéramos desde la posibilidad de cuestionarnos en lugar de estarnos aplaudiendo a toda hora, lograríamos reconocer al otro y en el otro la diferencia, la posibilidad de ser mejores, de ser más fuertes. ¿Cierto? Los equipos son mejores en tanto haya diversidad en su interior. Los equipos son absolutamente ineficientes en tanto que todos sean iguales. ¿Cierto? Eso no es sino que mire a ver cómo funciona una carrera de atletismo de esas de relevos. Y ahí no pueden ser todos iguales, cada uno tiene un rol. Cómo funcionan esos deportes y esos ejércitos y esas fórmulas en las que se reconoce la diferencia. Por ahí tendríamos que empezar. Pero si usted empieza desde la casa a decir que usted no se puede meter con fulanito porque es negrito, o porque es pobre, o porque es de determinado apellido, o porque vive en este barrio, o porque tiene esta marca, usted ya perdió la posibilidad de enriquecerse. Usted lo que se está convirtiendo simplemente es en un referente de lo peor del género humano. Porque lo peor del género humano es justamente que excluye la humanidad del otro. Es decir, la posibilidad de ser diferente, ¿cierto? De aportar, de traer historias. Es que como es de harto escuchar todas las veces el mismo cuento. Eso es hartísimo. Y sin embargo hay gente que está haciendo huelga en este momento porque le vuelvan a poner el Chavo. Ahí está, ahí está. Vuélvanme a poner... Pero, oiga, pero el Chavo hace más de 30 años que dejaron de hacerlo. El Ramón se murió hace 30 y pico de años, ya 32 años. Y todavía hay gente que se sabe los capítulos de memoria que los tiene, y sigue exigiéndole a las programadoras que lo tienen que poner. ¿Y pero por qué? A ver, ¿por qué no hay otros? No hay diferencia. No es que eliminen ese. Es que lo pongan a competir con otros. Tal vez quitaron el Chavo porque le estaba quitando sinfonía al marrano de presidente. Tal vez es eso. Es que él no quería otro que le quitara show, que dijera tantas bobadas como él. Queremos que todos sean iguales, que todo a la misma hora. Es más o menos como las fórmulas médicas. Se tiene que tomar 500 miligramos cada 3 horas independientemente. Pero un momentico, espere, y eso sí funciona así. Y creemos que el mundo es así de positivista. En la humanidad lo que nos convoca es la diferencia, el reconocer que cada uno tiene ojos distintos, tamaño distinto, habilidades diferentes, que las familias no están constituidas por iguales, como se ha creído siempre, que es que lo que nos iguala es el apellido. Pero es el apellido nada más. Pero al interior de la familia está el gordito, el perezoso, el habilidoso, el trabajador, el disciplinado, el borracho. ¿Y eso hace a la familia mala? No, eso la hace más fuerte. Eso permite que esa familia sobreviva a las distintas contingencias, porque tiene quien enfrente las distintas situaciones que se están presentando. Pero no es sino que vean cómo funcionan las familias nobles o las familias de aristócratas y se dan cuenta que terminan fracasando en el tiempo. Es simplemente porque se casan entre ellos, entre iguales, siempre entre iguales, y entonces terminan imposibilitados para aceptar las transiciones que son connaturales al espíritu humano, al espíritu de los tiempos. Por eso hay una frase que me parece hermosa, y es que los seres humanos se parecen más a su tiempo, a su época, que a sus padres. El gran problema es que los seres humanos pretenden que deben, a pesar del tiempo, ser igualitos a sus padres, comer lo mismo, vestirse igual, hablar igual, comportarse igual y mantener el mismo negocio. Muy bien, hasta aquí esta disertación en torno a ese asunto raro, trágico, espantoso que llamamos hoy, a pesar de las evidencias, trabajo en grupo o trabajo colaborativo.
Les agradezco por haber estado conmigo en estos ambonios. Nos encontramos en una próxima jornada. Feliz resto de jornada.